Entonces me habéis desafiado a hablar de la remisión clínica e inmunológica en pacientes con nefropatía membranosa y esquemas de tratamiento emergentes. Entonces, ¿cómo estamos en el año 2024? Entonces, bueno, esto ya, como con todo lo que hemos hablado, sobra, pero es que es la base, es la piedra angular. ¿De dónde viene todo esto? Pues de que tenemos un anticuerpo que la diana de la respuesta es el podocito. Y esto lo sabíamos de los años, finales de los años 60, principios de los 70, el grupo donde trabajaba el doctor Salant, que fue el que posteriormente descubrió el antiplado CR en Boston con el doctor Larry Beck, con el que tenemos muy buena relación y trabajamos muchísimo, decían, esto es una podocitopatía autoinmune, pero no tenemos el antígeno diana de la respuesta. ¿Qué hicieron ellos? Siguieron pensando en eso y no se pusieron solamente no lo dejaron a un lado. ¿De dónde viene esa proteína? Entonces lo que hicieron ellos es guardar sueros de sus pacientes con nefropatía membranosa, iban haciendo Western blot y tenían una banda que se repetía en esos pacientes con nefropatía membranosa. Y con el advenimiento y el desarrollo de la espectrometría de masas, pudieron identificar en el año 2009 que el antígeno diana de la respuesta en un 70% de los pacientes con nefropatía membranosa primaria, como habíamos hablado antes, era el receptor de la fosfolipasa A2. Y así fue que se llegó a esta conclusión, pero las bases del conocimiento vienen del año 1965 con el modelo de la nefritis de Eymann. Ahora no vamos a detener eso, pero es para que veáis que a veces hay cosas que uno dice, esto no sé para qué sirve, pero hay que insistir, hay que seguir. Aquí está lo que comentaba Rodolfo. Fisiológicamente no sabemos muy bien para qué sirve la fosfolipasa 2 en el riñón, no lo tenemos claro, pero es un buen marcador de enfermedad, como os he dicho. Y la estructura química, al ser un receptor transmembrana, con una porción extramembrana muy importante y con un dominio rico en cistina que llamaba mucho la atención, pues sugirió la opción de que estudiar cuál de estos segmentos era el generador de la respuesta podía darnos pautas, pistas. Eso, como hemos comentado ya, adelantamos, de momento no ha tenido una correlación clínica. Parece que sí, pero no se correlaciona con lo que debemos aportarle al paciente a día de hoy. Lo que sí sabemos, bueno, esto también ya lo comentamos, que está bien expresada en el podocito normal, y esto es muy importante. A mí me encanta esta diapositiva, es una diapositiva cortesía del doctor Hetzenberg de la Universidad de Toronto, en la cual se ve la distribución gráfica de un podocito normal y donde estaría la fosfolipasa A2. ¿Qué pasa en el paciente con membranosa? Esto es como una gotera, van cayendo, van desprendiéndose los antígenos y se van acumulando. Y esto es lo que genera el depósito subepitelial y la lesión. Entonces, al tener un biomarcador no invasivo que nos permite detectar esto en fases iniciales, podemos hablar de curación de esta enfermedad en los pacientes, pero habrá unos que si lo diagnosticamos cuando ya se ve el patrón de membranosa estadio 3 en la electrónica, pues muy probablemente conseguiremos una remisión inmunológica, pero la proteinuria residual hay que ver hasta dónde conviene controlarla, riesgo-beneficio. La importancia, y eso también lo traía a colación de lo que se ha comentado ahora, de la tinción en el tejido. Es lo que nos determina la etiología. Si tenemos un paciente en remisión clínica que viene para la lista de trasplante y somos capaces de recuperar la biopsia, podemos saber si realmente la tiene o no la tiene, aunque el paciente esté sin clínica en ese momento. Eso es una herramienta muy útil. Esto ya lo comentamos en el caso anterior. Esto también va a colación de lo que hablábamos antes. Yo creo que es un resumen bueno que he intentado hacer pido excusas porque están en inglés todas las diapositivas, pero es que tengo una charla en breve y la verdad no me da la vida para hacerlas y entonces ya van en inglés. Pero a veces hay gente que le molesta y pido excusas. Entonces, el antiplado CR, como dijimos, más o menos estamos hablando del 55% de todas las primarias. El NEL1, que está reportado en un 10% y en un porcentaje no despreciable se asocia a neoplasia. La excitocina 1 y 2 a la membranosa lúpica. El antitrombina 7A a neoplasia, pero miren el porcentaje. Esto es de las plados R de todas las nefropatías membranosas. Y parece que tiene sobre todo una predisposición geográfica importante, sobre todo se ve en Japón. Y la semoferina 3B, por ejemplo, en nefropatía membranosa pediátrica se está viendo también. Pero de todos estos,
tenemos poca experiencia clínica y en muchos de ellos ni hay un kit comercial para poderlo detectar en la asistencia, de momento. Ya lo comentamos, es importante saberlo, pero realmente el porcentaje importante y el que podemos sacar muy buenas conclusiones es el del PLA2R, el anti-PLA2R. Esto también ya lo habíamos comentado. Entonces, claro, aquí va en la disquisición de nuestro paciente del caso anterior, saber si es primaria o es secundaria y ver los grupos de overlap en los cuales un paciente puede tener una causa primaria, pero estar asociado también a tener una neoplasia o una infección. Y eso es importante a la hora de establecer el tratamiento. Y las nuevas etiologías que existen, pero que yo creo que no tenemos información como para extrapolar a práctica diaria, como hemos hablado hasta ahora del anti-PLA2R. Entonces, si un paciente no tiene anti-PLA2R, has podido mirarlo y es negativo, esto puede ser, y esto va relacionado a la pregunta que había hecho el compañero de la última fila, puede ser porque el paciente lo tenga todo depositado en el riñón, en una fase muy inicial de la enfermedad, pero si no hay que buscar otros anticuerpos. Entonces nosotros lo que hacemos en esos pacientes, el diagnóstico, los residentes ya lo saben, es nefropatía membranosa de antígeno desconocido, que eso significa, si no lo tienes, busca una neoplasia, porque es lo que te va a determinar cómo lo tratas, ¿no? Entonces a veces nosotros tenemos ahora cada vez, yo creo que en todos los hospitales generales, la patología oncológica ha cobrado una importancia y un valor, y no es infrecuente que te llegue un paciente para valorar con una sospecha membranosa y que ha tenido 2 o 3 antecedentes oncológicos, próstata, en los hombres, mama en las mujeres, el pulmón, y es un tema que yo creo que va a dar mucho juego en el futuro. Pero realmente, si el PLA2R es negativo, estamos en un problema ahora desde el punto de vista clínico. Insistir en esto, y esto yo creo que es el resumen de por qué la biopsia renal para mí sigue siendo fundamental. Es la manera de establecer la línea temporal de la historia de la enfermedad a nivel del tejido y saber en qué estadio estamos. Estos pacientes realmente, un estadio 0 con un PLA2R positivo, es que le das una inducción con rituximab y se acabó. Puede que recurra, pero como ya tienes un biomarcador y lo sigues, lo vas a tratar de manera precoz y vas a reducir la exposición a fármacos, por ejemplo. Y aquí también insistir en esto. ¿Por qué es importante? Porque entre el título serológico y los hallazgos en la biopsia vamos a poder saber el tiempo de la enfermedad y las complicaciones que se pueden asociar, que es lo que vamos a comentar en las siguientes diapositivas. Esto es muy interesante y aunque no se puede extrapolar ya a una guía clínica, cada vez los que seguimos este tema de cerca lo creemos más firmemente, ¿no? Y es la importancia de ver lo que pasa en esos pacientes con nefropatía membranosa primaria. A medida que la enfermedad va, el estímulo antigénico no se ha frenado, se mantiene en el tiempo y la carga de antígeno es muy alta y el depósito tisular es muy alto, ¿qué pasa? Disminuyen los marcadores de expresión normal del podocito e incrementa la expresión de receptores del complemento. Entonces parece que en esos pacientes que no van bien porque se han diagnosticado tarde, el complemento juega un papel como un perpetuador de este círculo vicioso de lesión. Y de hecho, clásicamente, el complemento siempre ha estado en la etiología y en la fisiopatología de la nefropatía membranosa, pero ha cambiado un poco el paradigma y el nuevo concepto es que probablemente no sea solamente una actividad de vía alternativa, sino también la vía clásica y las lectinas podrían jugar un papel. No está claro, pero por ejemplo, un grupo francés publicó yo creo que hace 18 meses o algo así, un trabajo muy interesante, clínico, retrospectivo, de pocos pacientes. A veces, ya sé que esos trabajos, desde el punto de vista de la evidencia, no son muy valorables, pero en enfermedades raras y los que llevamos enfermedades glomerulares, si se han hecho con criterio y con buen juicio, aportan información. Entonces ellos describían cómo los pacientes que no iban bien, que eran PLA2R con un título muy elevado, que no tenían una remisión clínica satisfactoria, muchos de ellos tenían depósitos de C5b9 en la biopsia renal. Y a partir de ahí, pues han habido varios grupos básicos que están trabajando el tema. Y entonces, parece que sí, que la vía clásica juega un papel patogénico en la activación del complemento en la nefropatía membranosa. Es un tema complejo y se ha hecho por análisis de ligamiento, pero realmente
entre más importante es la respuesta, más actividad del complemento parece que puede haber en estos pacientes. Y ahora, hace poco, esto es una publicación de finales del año pasado, de octubre, noviembre del año pasado, el grupo de Hamburgo ha conseguido desarrollar un modelo animal del antiplados R, con lo cual eso nos va a aportar mucha posibilidad de probar nuevos tratamientos y valorar otras terapias con las que comentaremos posteriormente. Entonces, el complemento podría ser un protagonista importante, sobre todo en las nefropatías membranosas de alto riesgo de progresión. Y aquí venía a colación el depósito de C1Q que tenía nuestro paciente, que clásicamente nos decían antes, bueno, si tiene tanto C1Q, mírale que no sea un lupus, que no sé qué. La membranosa primaria también puede tener depósito de C1Q y hay que ver si se correlaciona bien con la cronicidad o no. Vamos al tratamiento. Que no se me vayan a dormir, que no se me vayan a dormir. Entonces, a día de hoy, ¿qué estamos haciendo? Esto es un poco de consenso, estas diapositivas para un simposio que vamos a tener, las trabajé en consenso con el doctor Larry Beck, que es uno de los que, bueno, el que hizo el trabajo para detectar el antígeno del Plados R. ¿Qué tratamiento deben llevar los pacientes a día de hoy? Entonces, todos los pacientes, como ya comentó antes el doctor Rosselli, tienen que llevar su tratamiento nefroprotector, la inhibición del bloqueo de renina-angiotensina aldosterona, el control de la presión, los diuréticos, la restricción del sodio, el control de los lípidos según guías, pero por todo lo que hemos comentado hasta ahora, la inmunosupresión, y eso insisto, porque a veces a mí me llegan muchas consultas de segunda opinión de compañeros diciendo, es que el paciente no va bien porque el anticuerpo es negativo y tiene 4 gramos de proteinuria. Digo, pues no va tan mal, espera un poco más. Entonces yo creo que eso es importante, porque la inmunosupresión se debe restringir a los pacientes que tengan riesgo. Y además tenemos un biomarcador no invasivo en el caso de las antiplados R, y además la enfermedad no es una enfermedad aguda, es una enfermedad progresiva, te da tiempo incluso en el contexto del trasplante, de la recurrencia post-trasplante, quiero decir. Entonces, ¿cuándo debemos dar inmunosupresión en esos pacientes? Pues entonces tenemos que valorar siempre riesgo-beneficio, la clínica como siempre fundamental, esto parece baladí, pero ¿qué tanto le cuesta a uno controlar el síndrome nefrótico en un paciente con una membranosa? Y cuando ya va por el tercero, ya con bloqueo tubular completo con diuréticos y se correlaciona con una albúmina baja, ese paciente, si es Plados R positivo, tendrá un título alto. Es una cosa que sigue siendo válida. Entonces eso es importante a la hora de saber qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Esto seguro que lo conocen bien. ¿Qué tratamientos tenemos actualmente como opciones de inmunosupresión en el paciente con membranosa? Tenemos los agentes alquilantes y luego ya podremos entrar en la discusión de qué tanta ciclofosfamida dar, por qué vía, si los corticoides sí, por los corticoides no. Tenemos los inhibidores de calcineurina y tenemos los fármacos que bloquean a la célula B, especialmente el rituximab, pero como veremos ahora hay ensayos con otros fármacos anti-CD20. Se tiene que hacer un abordaje basado en la serología, como hemos comentado, en la cual el título y la trayectoria de los anticuerpos es muy útil para tomar las decisiones terapéuticas. Y definir el grado el riesgo de progresión en función de esos parámetros. Función renal normal, proteinuria por debajo de 4 gramos, albúmina sérica por encima de 30, probablemente es de bajo riesgo, puedo esperar y ver al menos 6 meses. Si es moderado, la función renal es normal, pero la proteinuria es de rango nefrótico, es muy importante ver hacia dónde va el título del anticuerpo, si son valores más de 100 o menos de 100, y en el de alto riesgo es en el paciente que además de tener el síndrome nefrótico mal controlado, proteinurias de más de 8 gramos filtrados por debajo de 60, el tratamiento de soporte es extenso y se suele correlacionar con títulos de antiplados R, como digo, por encima de 50 y albúmina sérica por debajo, o sea, en concordancia con su síndrome nefrótico mal controlado. Y luego tenemos los pacientes de muy alto riesgo, que son los pacientes que se nos presentan con caída del filtrado y síndrome nefrótico masivo con complicaciones agudas. Entonces, para los de bajo riesgo, monitorización, esperar y ver, tratamiento de soporte. Para los de riesgo moderado, yo creo que la mayoría de grupos nos decantamos por la opción del rituximab.
Los inhibidores de calcineurina, ¿cuándo los usamos? Pues los usamos en los pacientes que tienen un síndrome nefrótico importante, tienen albúmina baja, y si no queremos perder efectividad del rituximab, por ejemplo, lo utilizamos. Ahora comentaba Carlos el tema de los IGSLT2, por ejemplo, en el estudio que publicamos en NDT del grupo europeo y español, una de las cosas que vimos en las glomerulares es que a los pacientes que tenían hipoalbuminemia, el efecto antiproteinúrico no era tan bueno, probablemente porque también había un poco más de complicación con los IGLT2. Y en los pacientes en los cuales tenemos alto riesgo, muy alto riesgo, aquí tenemos un problema. Algunos de ellos no es suficiente el rituximab y es lo que vamos a comentar en las siguientes diapositivas. Este lo traigo para reforzar el concepto porque además yo creo que es muy gráfico y está muy bien. Otro concepto que es muy importante, además del título del anticuerpo y de la clínica, es muy importante el tiempo en que desciende. Si el título es alto pero desciende rápidamente, cambia la evolución del paciente. Y 6 meses, digamos que es un tiempo muy importante. Si somos capaces de reducir el título del anticuerpo en los primeros 6 meses, el pronóstico de los pacientes plados R positivos es mejor. Esto ya lo hemos comentado. Entonces, al momento del diagnóstico, el título del anticuerpo y la albúmina sérica son realmente marcadores pronósticos. Y esto ya lo hemos comentado también. En todos los estudios, con todos los tratamientos, la remisión clínica aparece después de la inmunológica. Otra cosa es lo que vamos a comentar ahora, en qué momento aparece con los diferentes tratamientos y qué ha pasado con los esquemas que se han utilizado en los ensayos, que es lo que hace que varíe a veces esto. Por ejemplo, el estudio Mentor. El estudio Mentor fue uno de los primeros que salió publicado y que demostró que el rituximab era tan efectivo o más que los anticalcineurínicos en el tratamiento de la nefropatía membranosa primaria, pero realmente tuvo problemas en cuanto al dosaje y en cuanto al seguimiento, con lo cual, y además se comparó con la ciclosporina, que hay muchos grupos que no utilizamos la ciclosporina, utilizamos más el tacrolimus, con los niveles. Entonces quedaban dudas si el problema era con el rituximab, a veces era una cuestión de dosis o de tiempo. Entonces, con la experiencia de los ensayos y de la clínica de estos años, cada vez se ha establecido un modelo de predicción mejor, basado en lo que hemos comentado. Título del anticuerpo a los 3 meses, albúmina sérica, y por ejemplo, en el seguimiento de los que se hacen negativos, que vuelva a aumentar el título, también es un factor para retratar, ¿no?, en esos pacientes. Pero que se mantenga positivo a los 6 meses se asoció a peor respuesta a los 12 meses, y eso es un aspecto importante que nos aportó el Mentor, los estudios de seguimiento. El STARMEN es el estudio español en el que participamos, es un estudio interesante, pero visto con retrospectiva y con ánimo crítico. Para mejorar siempre hay que criticar incluso lo que hacemos nosotros. Yo diría que ahora sabemos que dar solamente 1 gramo de rituximab en el grupo con rituximab puede ser poco, y probablemente lo que todos utilizamos son 2 gramos, y eso en parte podría explicar la superioridad de la rama de la esquema de Ponticelli en esos pacientes. Eso es una cosa importante. Sin embargo, es muy interesante ver que sí que es verdad que el estudio STARMEN nos mostró que es llamativo cómo los anticuerpos bajan con los pacientes con ciclofosfamida, bajan muy rápido. Aquí lo vemos mejor, esto es lo que quería enseñar. Aquí se compara la rama ciclofosfamida con la rama tacrolimus rituximab y claramente, si comparas, ves que el descenso es más insinuado en la rama de ciclofosfamida. Esto lo que convierte la enfermedad es una enfermedad crónica en la que no solamente debemos conseguir la remisión clínica, sino evaluar el coste que tiene para el paciente en cuanto a toxicidad. Entonces eso hay que saber, clasificar el riesgo y en función del riesgo saber cómo tratar al paciente. Pero esto también nos aportó el estudio STARMEN y yo creo que es un aspecto relevante del estudio. Este estudio italiano tenía que ser italiano, porque es difícil de hacer este estudio, la ciclofosfamida, que la industria te lo compre para hacer un ensayo clínico con la industria es difícil, es un estudio independiente patrocinado por, perdón, esto se me fue la pinza aquí. Evidentemente el doctor Ponticelli es la persona que más experiencia tiene con el uso de los alquilantes y compararlo con ciclofosfamida. Y aquí sí que se dio tratamiento 2 gramos de rituximab, un poco corrigiendo lo que había pasado con
con el Starmen, y en los pacientes con ciclo se hizo un solo ciclo de tratamiento de ciclofosfamida. Y realmente, por cosas de tiempo, el estudio piloto, los análisis pilotos de los datos no demuestran una diferencia importante a favor del rituximab en ese contexto clínico. Esta pregunta, ¿quién me la responde? A ver, que me diga que no, ya. Evidentemente, el título basal nos va a determinar, nos da una información muy importante, pero se tiene que seguir en el tiempo, y lo que hablamos del trasplante, en esos pacientes es importante cuando hay dudas clínicas, hacer un seguimiento mensual para saber para dónde va la trayectoria de la enfermedad. Y es que se ha confirmado, y aquí insisto, aquí se da un poco la evidencia de dónde ha salido, por qué los pacientes con título más alto en los ensayos, curiosamente cayeron en el rama de rituximab. Y eso también hay que darle un valor, ¿no? Rituximab tarda más que la ciclofosfamida, por lo que tenemos, pero también los baja. Entonces puede ser una cuestión de dosificarlo correctamente también. Es un poco la conclusión. Aquí lo tenemos. Una supresión incompleta del PLA2R a los 6 meses se correlaciona con un título más alto al inicio y con fallas o con remisiones parciales inmunológicas con el rituximab. Y aquí lo vemos claramente, los pacientes que tenían rituximab tenían los títulos más altos. Y eso es importante a la hora de analizar los resultados. Esto puede ser porque haya resistencia al rituximab, porque la dosis sea inadecuada, porque hayan anticuerpos, que yo creo que es poco probable, pero no está confirmado. Y lo que sí que puede ser es que en los pacientes que tienen más enfermedad de más larga evolución, más fibrosis, más complemento, la célula encargada de la producción de los anticuerpos ya no sea una célula B, sino sea una célula plasmática. Y ese es otro aspecto que hay que tener en cuenta en esos pacientes. La CADIGO, ¿qué dice? Pues básicamente un resumen de lo que hemos comentado hasta ahora. Si el anticuerpo está ausente, hay que parar el tratamiento. Inmunosupresor. Si el anticuerpo es negativo, hay que parar la inmunosupresión. Si el anticuerpo va descendiendo y está por debajo de 50, paciencia. Las cosas van bien y hay que ajustar el tratamiento. Y si el anticuerpo sigue positivo o aumenta, hay que cambiar el tratamiento. Entonces, si está en rituximab, darle ciclofosfamida o viceversa. Eso es un poco lo que dice la CADIGO. Entonces, de cara al futuro, ¿qué tenemos? Pues tenemos que, como tenemos un biomarcador no invasivo que es potente, yo creo que por primera vez en el ámbito de las enfermedades glomerulares podemos decir que nos estamos acercando a una medicina individualizada y personalizada en la enfermedad glomerular, en la nefropatía membranosa primaria anti-PLA2R positivo. Y entonces la terapia se debe guiar en función del anticuerpo. En pacientes que tengan un título muy elevado y tengan mucha cronicidad, probablemente es indiscutible que la ciclofosfamida los desciende a las 8 semanas y debería ser la elección, pero es un grupo muy selecto de pacientes. Y aquí entraríamos a ver, yo creo, y esto es un poco experiencia clínica porque no tengo ningún dato que lo avale, que lo que baja el título en el esquema de Ponticelli es la ciclofosfamida, no los corticoides. Las dosis de corticoides que damos en ese esquema generan muchas complicaciones y mucha morbilidad asociada a los pacientes. Eso es una de las cosas que se tiene que plantear. Y en ensayos clínicos, ¿qué tenemos? Pues ahora mismo están en marcha. Con anti-CD20 tenemos el afuatuzumab y el obinutuzumab, en el que estamos participando. Con anti-CD38 para dedicados a la célula plasmática hay algún estudio con daratumumab y otro con felzartamab. Y, muy interesante, terapias de combinación, que combinan una terapia multitarget, incluso como en el caso del lupus, combinando un anticalcineurínico con belimumab. Y, evidentemente, muy interesante ver qué pasa con los inhibidores de complemento. Actualmente, estudios que estén en marcha y que puedan seguir adelante hay con iptacopan y narsoplimab. Y esta es una pregunta que yo creo que es muy relevante actualmente en los pacientes de muy alto riesgo, tal y como hacemos, por ejemplo, en las ANCAs vasculitis, con mucha proliferación extracapilar, pero es otro contexto clínico, sí merecería tratarlos con una terapia combinada para obtener el beneficio inicial de la ciclofosfamida y luego reducir el tiempo de exposición a la ciclofosfamida dando el rituximab. Eso es un poco el esquema y este es el protocolo del doctor Zozzoni, que realmente es interesante porque se consigue utilizar un esquema con dosis más bajas de ciclofosfamida y realmente parece que es un esquema promisorio, pero aún no tenemos datos concretos.
A mí me preocupa esto. Un esquema de corticoides muy elevado el que se utilizó, pero, y está el otro tema, se utiliza la ciclofosfamida vía oral, que es la que se utilizó siempre en el esquema de Ponticelli, pero yo me pregunto si no podemos utilizar la endovenosa. En algún caso yo la he utilizado por diversos problemas de adherencia, con respuesta disímil. Probablemente eran pacientes muy agresivos, de muy mal pronóstico, pero en alguno de ellos se consiguió la remisión y mejorar el tema de la adherencia en esos pacientes. Y seguramente esto debería estar en las preguntas. Nosotros en el clínico lo estamos trabajando. Al ser una enfermedad monoorgánica que afecta solo el riñón, al tener muy claramente los timings del anticuerpo, es un escenario ideal para la terapia CAR en patologías no hematológicas, no hemato-oncológicas. Pero es una terapia cara que hay que valorar el riesgo-beneficio de utilizarla en pacientes de muy alto riesgo. Pero es una cosa que yo creo que veremos, espero que podamos ver en el futuro. Y ya está, creo que es una hora mala esta, pero esto es como la membranosa, como no se ha acabado y traigo la Sagrada Familia, esto causa fascinación en mucha gente que no vive en Barcelona y la ve y dice, es que es tan bonita, ya no quiero que ni la acabe, ¿no? Porque ese concepto de siempre podemos mejorar, se ha hecho mucho trabajo y se ve muy bien el panorama de la membranosa, pero aún hay cosas por mejorar, yo creo. Y muchas gracias.